¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Estamos en línea? Sí, ¿no? Mateo, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, lo escucho. Ya, vamos a continuar entonces. Al final vamos a ir revisando el repaso, me lo van a ir mostrando. De repente vamos a reconocer algunas imágenes más que tengo, algunos videos. Pero vamos a continuar con lo que es la parte del tema. El tema 12 que corresponde al sistema límbico. Muy bien. En este tema vamos a ir describiendo algunas estructuras que son más funcionales que anatómicas. Vamos a volver a hablar, por ejemplo, del famoso lóbulo límbico de Broca. Vamos a volver a hablar, por ejemplo, de lo que son las de la amígdala cerebral, del núcleo accumbens. Vamos a ir viendo esto. Vamos a ir viendo ahora, vamos a englobar esos conceptos teóricos, estructurales, dentro de lo que es el sistema límbico. Muy bien. Bueno, ¿qué es este sistema? Es un conjunto de estructuras, ya lo habíamos visto, permítanme, aquí. Voy a ampliar la imagen. Eso. Es este conjunto de estructuras, ¿no? Que van a formar una especie de anillo incompleto alrededor de lo que es el tronco encefálico, principalmente a nivel del mesencéfalo, ¿no? Y que tiene funciones muy importantes. Lo que observan aquí, lo que más o menos estoy delimitando con la punta de la flecha, tiene funciones muy importantes. El control de los impulsos, por ejemplo, emocionales, la propia conducta emocional, ¿no? Aquella que tiene que ver la conducta emocional dentro de lo que son las relaciones interpersonales, ¿no? Aquella que tiene que ver con la propia personalidad del individuo. Y lógicamente este sistema límbico interviene activamente en el proceso del aprendizaje y de la memoria. Eso dentro de lo que vendrían siendo sus funciones principales, ¿no? Este sistema límbico, de la misma forma que hemos ido nosotros hablando del cerebro, del encéfalo o el cerebelo también, hace referencia a estructuras llamadas antiguas como el paleocórtex, ¿no? Y el neocórtex, ¿verdad? Esto haciendo referencia a lo que es la corteza y sus diferentes capas presentes en este sistema límbico. Pero, ¿cuál va a ser la pregunta de examen típica? ¿Qué estructuras forman parte de este sistema límbico? Y dentro de lo que son las estructuras anatómicas, nosotros las vamos a dividir en estructuras corticales, como por ejemplo el lóbulo límbico de Broca, que comprende esta circunvolución del cíngulo, recuerden bien, ¿no? Otra que vendría siendo el hipocampo o asta de Amón, ¿no? Que es el paleocórtex. El lóbulo límbico de Broca vendría siendo el neocórtex. El hipocampo o asta de Amón vendría siendo el paleocórtex, ¿no? ¿Y cuáles serán las formaciones, digamos, no intracorticales, sino subcorticales, porque se encuentran por debajo? La amígdala cerebral, ¿no?
Recuerden bien el hipotálamo, ¿no? El tálamo con su grupo nuclear anterior, los cuerpos mamilares, recuerden estos cuerpos mamilares los habíamos visto en el rombo octopeduncular, la formación reticular, de la cual hablamos también hace hace unas 2 semanas, el núcleo accumbens, que también nosotros lo habíamos visto junto con núcleos grises, y también algunos núcleos reticulares, por ejemplo, que se encuentran en el mesencéfalo, ¿no? Como este, por ejemplo, que es los núcleos de Guden y Bechterew. Entonces, básicamente esas formaciones subcorticales son las que van a formar parte de este sistema. Recuerden bien las formaciones corticales, subcorticales. Muy bien. Cuando hablamos de las formaciones que forman parte, valga la redundancia, del cerebro, del telencéfalo, vendrían siendo lo que es el lóbulo límbico de Broca, ¿no? El hipotálamo, el tálamo, estos tubérculos mamilares, ¿no? Nosotros a estas estructuras, nosotros ya las hemos estudiado, incluyendo también al mesencéfalo y sus núcleos, ¿verdad? Por lo tanto, nos vamos a referir específicamente a las nuevas. Para que de repente alguno esté un poco confundido con este anillo que tiene una coloración naranja, este es la circunvolución intralímbica, recuerden bien, ¿no? Que está conformada por diversos segmentos, pero digamos, tienen principalmente una función relacionada con la olfacción. Eso lo habíamos visto también en lo que es configuración externa del cerebro. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que vamos a llevar ahora? Nosotros vamos a llevar ahora lo que es el hipocampo, que comprende a la circunvolución intralímbica, precisamente a la que nosotros hemos hecho referencia hace instantes, ¿no? Comprende al hipocampo propiamente dicho, o el denominado la asta de Amón, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de lo que es el hipocampo, ¿dónde se encuentra situado? A ver, vamos a ver aquí. Ahí está, en esta imagen rotativa, lo podemos observar. ¿Dónde se encuentra el hipocampo? Se encuentra, escuchen bien, inferior a lo que vendría siendo la prolongación esfenoidal o temporal de los ventrículos laterales, ¿verdad? Por lo tanto, se encuentra en lo profundo del lóbulo temporal, ¿no? Y es ahí, en esa pared inferior de estos ventrículos, donde este hipocampo va a formar una especie, ahí lo vemos aquí lo vemos, ¿no? Lo que estoy mostrando, lo que ven aquí rotando de color rojo es esto. Estamos hablando del hipocampo, una de las estructuras que forman parte del sistema límbico. Ojo. En los ventrículos laterales, en esta prolongación temporal, este hipocampo va a formar una especie de relieve, ¿no? Y va a estar cubierta este hipocampo por sustancia blanca. Esa delgada capa de sustancia blanca que cubre al hipocampo se denomina alveolus, ¿no? Si ustedes observan, la porción anterior es más voluminosa que la porción posterior, ¿no? Y va a tener aproximadamente una longitud que no supera los 5 centímetros. Pero tiene bastantes neuronas, ¿no? Más de 40 millones de neuronas se encuentran a ese nivel aproximadamente. Muy bien. ¿Qué función tiene el hipocampo dentro de lo que es el sistema límbico? ¿No? Interviene, recuerden bien, en un circuito de la memoria llamado circuito de Potes, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace, digamos, bastantes clases, algunas clases donde veíamos algunos haces relacionados con este circuito, ¿no? Se va a originar en el hipocampo
Esto de aquí, esto que estoy mostrando con la flechita vendría siendo el fornix. Este es el cuerpo, el pilar anterior, el pilar posterior. Entonces, este circuito se origina en el hipocampo. A través del fornix viaja este circuito y se conecta con los cuerpos mamilares, que son estas bolitas que se encuentran a este nivel. Ese es el circuito de la memoria, el circuito de la memoria, ¿no? Este cuerpo mamilar, a través de un haz que se llama mamilo talámico, envía a su vez mensajes o fibras hasta lo que vendría siendo el núcleo talámico anterior, el cual a su vez envía, digamos, señales a lo que vendría siendo la cíngulo, mediante estas radiaciones hasta aquí arriba, ¿no? Estas radiaciones llamadas radiaciones o fibras tálamo-corticales, ¿no? Una vez que llega a esta corteza de la circunvolución del cíngulo, ¿no? Se conecta con vuelve la información hacia el hipocampo a través del fascículo perforante o alveolar de Cajal, estableciéndose así, ojo, y ahí viene la pregunta de examen, un circuito llamado hipocampo mamilo talámico o también llamado de Papez. ¿Qué función tiene este circuito de Papez? Es una función de la memoria, ¿ya? De la memoria. Fíjense bien, el hipocampo, esta estructura de color rojo, se comunica a través del fornix con los cuerpos mamilares o tubérculos mamilares, los cuales a su vez se comunican a través del haz mamilo-talámico con el tálamo, el grupo nuclear anterior, el cual a su vez se conecta con la corteza de la circunvolución del cíngulo y parahipocámpica a través de estas radiaciones talámicas, el cual a su vez devuelve la información hacia el tálamo. Es un circuito, ¿no? Es un circuito que gira, el circuito de Papez. Por eso es que también se le denomina circuito hipocampo mamilo talámico de Papez. Muy bien. Voy a tratar de dibujarlo. Vamos a dibujarlo con el marcadorcito este. Entonces, este circuito conecta lo que vendría siendo el hipocampo a través del fornix con los tubérculos mamilares, los cuales se conectan con el hipotálamo presente a ese nivel. De ahí salen estas radiaciones ópticas hasta la corteza, por ejemplo, de la circunvolución del cíngulo y la parahipocámpica, y luego vuelve al hipotálamo, esto es algo esquemático, a través de ese denominado fascículo perforante y alveolar de Cajal para establecer un circuito. ¿Para qué? Para la memoria, ¿no? Ahora, vayámonos un poquito adelante. Ahí está. Esa es la imagen que nos muestra el doctor Óscar González. Muy bien. El hipocampo va a presentar dos caras. Un poquito atrás. ¿Dónde está el hipocampo? Ahí para que se ubiquen, ¿verdad? Voy a eliminar esto. Voy a eliminar. Presenta dos caras. Una superior que es bien convexa y libre, y otra inferior que es la que va a reposar sobre una cisura llamada cisura del hipocampo. Muy bien. Principalmente el hipocampo, recuerden bien, va a comunicarse con lo que es el pilar posterior del fornix, porque su circuito, el circuito de Papez, utiliza el fornix para llegar a los cuerpos mamulares. Muy bien. Si hablamos de su estructura, ¿qué estructura presenta? Tiene una región cortical o paleocórtex, ¿verdad? Que está compuesta por tres capas. Muy bien.
Esta capa de color verde aquí que ustedes observan se denomina capa molecular, muy bien, que vendría siendo, digamos, la primera, ¿no? La otra vendría siendo esta que está conformada aquí por estas neuronas que tienen una forma piramidal, se denomina capa piramidal. Y finalmente la otra vendría siendo la capa de células denominadas fusiformes, que aquí las ven como si fuesen un collar. Esas son las tres capas en cuanto a la estructura, ¿no? ¿Cuáles son las células más destacadas? La capa de células piramidales, que se encuentra justamente aquí, las estoy pintando de amarillo, para que me entiendan, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque estos axones o las fibras que provienen de estas neuronas van a formar parte del fornix, ¿no? El fornix, que es una estructura de sustancia blanca, que la vamos a estudiar justamente cuando lleguemos a este nivel. Muy bien. Ahí también algo habíamos mencionado, o bien esto, voy a quitar, no sé si, bueno, ya, ahí borrador, eso, listo, ya, muy bien. Sin embargo, existen en el hipocampo conexiones, ¿verdad? Conexiones. Estas conexiones son aferentes mediante fibras que proceden de la corteza cerebral, principalmente de la circunvolución del cíngulo, que es la que se encuentra aquí, y también van a dirigirse al hipocampo por medio de lo que vendría siendo el fascículo perforante o de Cajal. Ya lo había mencionado, esto dentro de lo que es el circuito de Papez, ¿no? Pero las fibras eferentes van a proyectarse a través del fornix, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia los cuerpos mamilares, hacia el tálamo, hacia los núcleos del septum, los estudiaremos más adelante, hacia el hipotálamo, que más o menos se encuentra ahí, y lógicamente también fibras que van a viajar hacia el hipocampo del lado contrario. ¿Bien? Esas que van a viajar hacia el lado opuesto se denominan también fibras comisurales, las que van a atravesar la comisura del fornix. Muy bien. ¿Qué función tiene, ¿no? Este hipocampo o asta de Amón, ¿no? Es muy sensible a los estímulos emocionales, ¿no? Por ejemplo, es el que va a definir el umbral de excitación, que tiene que ver con el aspecto emocional, ¿no? En qué manera o cuánto uno tarda, por ejemplo, en llorar después de ver una película triste o después de ver una escena triste. Hay unos que tardan menos, hay unos que son más sensibles, otros son menos sensibles, para que me entiendan, ¿no? En el caso de los pacientes, ¿verdad? Que tienen un asta de Amón o hipocampo bien sensible, ¿no? Puede haber problemas de epilepsia psicomotora, ¿no? Y algunas alteraciones de conducta. Muy bien. Otro, también participa el hipocampo o asta de Amón en lo que vendría siendo, ahí está el circuito de Papez, creo que ahí está. Ahí nos vamos a quedar para explicar un poquito más adelante cómo es este circuito, ¿no? Bueno, también participa en los procesos de aprendizaje, o no, si forma parte del circuito de Papez de la memoria, como no, o sea, para el aprendizaje la memoria es importantísima, ¿no? Entonces, cuando existe una lesión a nivel del hipocampo, puede producirse lesiones o, digamos, alteraciones de la memoria, ¿no? A corto plazo, o también la memoria inmediata, ¿no? Esta memoria a corto plazo inmediata es la llamada también anterógrada, ¿no? Se le pide al paciente, por ejemplo, al ingresar al consultorio, inmediatamente para poder determinar eso, se le pide que memorice una serie de números, ¿no? Y al finalizar la consulta médica se le pregunta qué número se le pidió al inicio de la consulta, ¿no? Esa es la memoria inmediata, la memoria llamada anterógrada, a corto plazo, ¿no? Y lógicamente también en esto
el hipocampo favorece en el almacenamiento de los recuerdos. Eso va a significar un recuerdo para esa persona, ¿no? Otra función, el comportamiento de las personas, ¿no? Si es que una persona es bien extrovertida, si es tímida, si es motivada, si tiene problemas de autoestima, ¿me entienden? Tiene que ver también este hipocampo o hasta digamos con ese aspecto. Muy bien. Ok, lógicamente quería explicarles aquí el circuito de Papez para que me entiendan bien. Voy a irme de nuevo a los resaltadores. A ver, lo vamos a hacer de otro color celeste. ¿Están escuchando, chicos? ¿Hay algún problema con el sonido? ¿Todo bien? ¿Cuántos estamos aquí? Todo bien, ¿verdad? Adriana, ¿todo bien? Sí, doctor. Sí, Perfecto. hay momentos en donde se corta un poquitito, Se entrecorta un pero el poco. sonido. Ya, me van a, no teman en indicarme, ¿ya? O sea, para repetir esa parte de repente. Bueno, en el caso del sistema límbico, fíjense bien, aquí está el hipocampo, ¿verdad? En este caso estamos hablando del circuito de Papez. Fíjense bien cómo el hipocampo aprovecha el fornix, brazo posterior, el cuerpo, el brazo anterior para llegar hasta dónde, hacia los cuerpos mamilares. A través de mamilo talámico va hacia lo que es el grupo nuclear anterior del tálamo. De ahí existe a través de las radiaciones una conexión con la corteza de de la circunvolución del cíngulo y la circunvolución parahipocámpica. Luego, ¿no? También se va a dirigir hasta atrás. Luego, desde esa circunvolución, se devuelve la información, como es un circuito, hacia el hipocampo a través de haces como el haz fascículo perforante y alveolar de Cajal, y la información continúa. Muy bien. Ese es el denominado circuito de Papez. Recuerden, el circuito de Naute está conformado por otros fascículos. No lo confundan. El fascículo mamilo tegmentario y tegmento mamilar, que también forma parte de la memoria, pero este forma parte del sistema límbico. Muy bien. Perfecto. Veamos ahora algunas formaciones en realidad son llamadas subcorticales que forman parte del sistema límbico. El primero, el denominado núcleo amigdalino o la amígdala cerebral. ¿Recuerdan bien dónde se encuentra? A nivel del extremo distal de la cola del núcleo caudado, ¿verdad? Ahí está, núcleo caudado, a nivel del extremo distal de la cola del núcleo caudado, ¿no? ¿Qué forma tiene? Una forma irregularmente ovoide, ¿no? Que se encuentra justamente a nivel de la prolongación esfenoidal o temporal de los ventrículos laterales. Muy bien, en el uncus. Ahí, si nosotros tendríamos que realizar una disección, se encuentra en el uncus. Superior a lo que es el hipocampo. Si ustedes observan ahí, está superior a lo que es el hipocampo, ¿no? Y alguna vez ya, cuando veíamos esta formación nuclear, habíamos indicado que tiene dos porciones, ¿no? Una córtico-medial y otra basolateral. Bueno, eso es únicamente histología. Lo que nos interesa son sus conexiones. Ahora voy a quitar que esto está muy lento, mi marcadorcito nomás. Ya. Cuando hablamos de las conexiones, vamos a ver conexiones aferentes, ¿no? ¿De dónde vienen las conexiones? Estoy hablando, ojo, de la amígdala cerebral, del núcleo amigdalino, ¿no? Estas conexiones aferentes van a venir de las cintillas ópticas, ¿no? De los tractos o cintillas olfatorias, mejor dicho, no ópticas, ¿no? Olfatorias, principalmente
de la cintilla laterales. También va a recibir conexiones aferentes de lo que vendría siendo la corteza del área 38, relacionada con la olfacción, recuerden bien. También vienen cortezas de la formación reticular, vienen fibras de la formación reticular, y también de la circunvolución del cíngulo, cómo no, si es parte del sistema límbico. Y también áreas suplementarias asociativas de la corteza auditiva y visual localizadas en el lóbulo temporal del cerebro. Desde ahí vienen conexiones a la amígdala que se encuentra justamente aquí. Muy bien, perfecto. ¿Y hacia dónde salen fibras? Hay fibras que van a salir hacia lo que vendría siendo la región preóptica y neuroendocrina. ¿De dónde? Del hipotálamo, recuerden bien. También van a dirigirse fibras hacia lo que es el núcleo lenticular, ¿no? Y, lógicamente, también viajan fibras hacia lo que vendría siendo el núcleo accumbens. ¿Dónde está el núcleo accumbens? Ahí. Muy bien. ¿Qué funciones tiene la amígdala cerebral? Pregunta de examen, ¿no? Principalmente está relacionado con algunos actos emocionales, como por ejemplo la rabia, la ira, ¿no? El deseo de huida, la alerta, el miedo, el interés sexual, ¿no? Y lógicamente estas funciones emocionales, digamos, determinantes. ¿Bien? Lógicamente esto va a permitir que una persona se comporte de una u otra forma, de acuerdo a el ambiente, de acuerdo a la situación, ¿verdad? Muy bien. Ojo, el núcleo de la ira, el núcleo amigdalino, de la rabia, de la huida, del deseo sexual. Ojo. Otro que es el núcleo accumbens, ya habíamos hablado de él. Este se va a localizar justamente en la parte más anterior a nivel de la cabeza del núcleo lenticular, de la parte anterior, del polo anterior del núcleo lenticular y la cabeza del núcleo caudal. A ese nivel se encuentra. Muy bien. Y básicamente va a recibir fibras o va a recibir información de lo que vendría siendo los núcleos tegmentales, núcleo amigdalino, el hipocampo, la corteza frontal, prefrontal, ¿no? La sustancia negra del mesencéfalo, etc. Y, lógicamente, también va a tener eferencias destinadas casi a los mismos lugares. Al hipotálamo, a la corteza motora, a la sustancia negra, al núcleo amigdalino, ¿no? Va a formar circuitos, como uno de ellos, para que más o menos nos ubiquemos, es el circuito córtico estrío pálido talámico, que es un circuito extramotor extrapiramidal. Recuerden ustedes, algo que los núcleos telencefálicos, los núcleos del telencéfalo pertenecen a la vía motora extrapiramidal, ¿no? Y actúan, recuerden bien, bajo un neurotransmisor que es la dopamina. ¿Qué función tiene este núcleo accumbens? Sin embargo, tiene que ver con la sensación de placer, recompensa, la motivación, conducta sexual, ¿no? Y lógicamente a partir de esto tendrá que ver el comportamiento sexual en situaciones determinadas y frente a personas determinadas, ¿no? Muy bien. Son dos entonces núcleos, formaciones nucleares del sistema límbico muy importantes, el amigdalino o la amígdala cerebral y el núcleo accumbens, ¿no? ¿Qué deriva de esto? Tenemos 10 minutitos más antes de que termine. ¿Qué deriva de esto?
deriva las funciones que presenta este sistema límbico. Número 1, interviene en el comportamiento afectivo de las personas. Ya les he mencionado el por qué. Número 2, participa en los procesos de aprendizaje, procesos relacionados con la memoria. Ojo, ojo, dentro del examen, la memoria vendría siendo la función encefálica intelectual de gran importancia, una de las que tiene mayor importancia. ¿Qué es la memoria? Registra, conserva datos, ¿verdad? Para luego utilizarlos en función de la resolución de problemas. Muy bien. Ojo, ahora la memoria la podemos nosotros, ya habíamos anticipado este concepto, la podemos dividir en memoria de corto plazo, memoria que tiene que ver con la retención de información por un tiempo breve, ¿no? Ahora, lógicamente, si eso lo asociamos a algo que nos interesa o que nos motiva, esta memoria de corto plazo se convierte en largo plazo, ¿no? Por ejemplo, estamos escuchando la clase, pero si no estamos motivados en aprender, si es que no le ponemos interés, bueno, pues se nos va a quedar unos minutos nada más la clase o algunos datos y pum. Pero si estamos motivados, queremos, nos interesa el tema, entonces esa información se convierte en una memoria de largo plazo. Y lógicamente también esa memoria de corto plazo tiene que ser repetitiva, ¿no? Para que perdure. La memoria de largo plazo es más larga, su nombre lo dice. Fija acontecimientos producidos semanas, meses, años antes, ¿no? Y lógicamente este sistema límbico, o mejor dicho, la alteración de la memoria se denomina amnesia. La amnesia retrógrada es la incapacidad para recordar experiencias que se produjeron antes, ¿verdad?, de la parte amnésica. Y la amnesia anterógrada es aquella que no se, o sea, los hechos no se pueden manejar, ¿no? Actualmente, o sea, en tiempo real. Ojo, una pregunta de examen también típica. Los trastornos de la memoria a largo plazo principalmente tienen que ver con una alteración de un circuito hipocampo, mamilo, talámico, cortical. ¿Cómo se llama ese circuito? ¿Ah? ¿Quién está ahí? Carlos. ¿Cómo se llama, digamos, cuál es el nombre propio que tiene ese circuito hipocampo, tálamo, no, hipocampo, mamilo, tálamo, cortical? Así es. ¿Cómo se llama? ¿Circuito de Papez? Correcto, correcto. El circuito de la memoria. Muy bien. Entonces, una alteración de ese circuito nos corta la memoria a largo plazo. Perfecto. Otra de las funciones que también tiene el sistema límbico, también como tiene conexiones con el sistema reticular, participa en el sueño, la vigilia, ¿no? También tiene que ver con conductas emocionales, por ejemplo, relacionadas con el hipotálamo, ¿no? Con el diencéfalo, ¿no? Y principalmente, recuerden, el núcleo accumbens tendrá que ver con el placer, por ejemplo, al comer, ¿no? El placer sexual, el amor, si vale el término, ¿no? La agresión, la ira, la rabia, ¿no? ¿Cuál será su neurotransmisor principalmente de este sistema? La dopamina y el ácido gamma aminobutírico, ¿no? Que tiene una función inhibidora del sistema límbico y la dopamina vendría siendo una función activadora. Bueno, en el sistema límbico. Muy bien. Ok, ahí vea en esa imagen que observamos, ese es el lóbulo límbico de Broca, que está, recuerden bien, la circunvolución del cíngulo. Esta es la circunvolución parahipocámpica, o también llamada quinta circunvolución temporal. Este es el uncus o gancho cerebral. Lo que ustedes observan aquí de color, recuerden, es la circunvolución intralímbica. Muy bien. Y ahí está el tálamo, ¿verdad? El cuerpo calloso.
recuerden bien que las estructuras corticales de este sistema límbico son la circunvolución del cíngulo y la circunvolución parahipocámpica también. Muy bien. Bueno, con eso estaríamos finalizando este tema relacionado a sistema límbico. Nos quedaría sustancia blanca, lo vamos a llevar mañana. Vamos a ir llevando de 2 en 2 temas porque no vamos a acabar. Si este conflicto no se soluciona esta semana, vamos a estar en serios problemas. Muy bien. De cualquier modo, la clase no ha acabado. Chicos, no ha acabado. Vamos a volver a hacer, no sé qué hora tenemos. ¿Qué hora es? Permítanme. Vamos a realizar una pequeña sesión más de unos 20 o 25 minutos más, en la cual vamos a revisar el repaso que les di. Prepárenlo bien, no sé cómo lo van a hacer, me lo van a mostrar. ¿Tienen todos cámara? ¿Todos cuentan con cámara, chicos? O algún medio que mediante me lo puedan mostrar, pero todos me tienen que ir mostrando, eso tiene que quedar como evidente. Dime. Creo que se puede usar el chat con una persona, le podemos mandar, creo, a usted. Intenté mandarle, no sé si le llegó. Todos tienen esta barrita superior de aquí. Cuentan con esta barrita, me imagino, ¿no? Sí. Y en esa barrita dice ahí anotar, ¿no? Mediante eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Mediante eso lo vamos a ir viendo, creo. Hay una barrita. O en texto, me lo van a ir anotando cada uno a medida que yo les voy a ir indicando, les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir anotando, ¿está bien? Pero van a activar me van a compartir sus pantallas, pues, ¿ya? Entonces, en unos 10 minutitos, ya chicos, en unos 10 minutitos volvemos para finalizar después en unos 20 o 25 minutos más. ¿Está bien? En 10 minutos volvemos a conectarnos. Está bien, doctor.